Y mientras tanto, ya nosotros estamos conectados vía telefónica con el internacionalista Ariel Segal, a quien le damos la bienvenida, para que nos comente un poco sobre cómo va a ser el impacto de la muerte de la reina Isabel II. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Mayra. Bueno, un placer. Yo sé que es extraño presenciar una noticia como la muerte de la reina Isabel, por lo largo que fue su reinado, desde el año 1952, eh, una de las más longevas monarcas, hombre o mujer, de cualquier país del mundo y en cualquier momento de la historia. Eh, el el tema, bueno, vamos a explicar primero el sistema político y cuál es el rol de un rey en Inglaterra antes de entrar directamente en qué va a pasar ahora que ella falleció. Hay Ujú. que recordar que Reino Unido es una monarquía parlamentaria, que si bien en sus inicios los reyes tenían el poder absoluto y el parlamento era más eh, una una cuestión de adorno, una cuestión un poquito para aparentar que había más libertad. Eso se fue revirtiendo con el paso de los siglos y prácticamente desde el siglo XIX prevalece el sistema en el cual el primer ministro, que es el que saca la mayoría de los votos para el Parlamento, y su gabinete, junto al Parlamento, pero el primer ministro es el jefe de gobierno, el que dicta todas las políticas económicas, sociales, etcétera, y de defensa, y el monarca o el rey es el jefe de Estado que se limita simplemente a actividades protocolares y a representar a todo el país, a todo el Estado. Entonces nosotros que estamos acostumbrados a sistemas presidencialistas, Ujú. en América Latina, por ejemplo en Perú, el presidente representa, es el jefe de gobierno y a la vez es el jefe de Estado, porque él representa todas las instituciones del Estado. En los sistemas monárquicos no, esas dos funciones están separadas. Sin embargo, la reina Isabel II fue como reina una mujer que no se aisló de comentar en privado y en público muchas de sus opiniones de la política británica, tanto interior como exterior. Se reunía constantemente, como deben hacer los monarcas, con el primer ministro, y ejerció un cierto liderazgo que ha mantenido la monarquía británica con un alto nivel de popularidad, a diferencia de otros países como España, como Dinamarca, y otras naciones que todavía tienen el sistema monárquico parlamentario. Recordemos que en España con Juan Carlos II tuvo que abdicar porque la popularidad de la monarquía estaba por el suelo, la levantó un poco su hijo. Y aquí tenemos que ver cuál va a ser el rol de Carlos, el próximo rey, Ujú. que por lo que tú dijiste al presentarme, aparentemente ya se sabe que va a ser él. Yo pensé que todavía no se había anunciado y que podía ser su hijo, porque Carlos también tiene muchos anticuerpos. Hay mucha gente que no le gusta su figura porque adoraban a Lady Diana y él se llevó mal con ella antes del accidente en el cual ella murió, Exacto. porque se divorció y se volvió a casar, cuestión que no es común en familias reales, porque no les gusta su esposa, porque no les gusta su actitud, etcétera. Entonces va a ser difícil que la popularidad se mantenga si él es el rey. Exacto, eso es lo que yo también me refería, cómo los británicos van a tomar la posición del príncipe Carlos como rey, porque la princesa Diana fue muy querida y también Sí, la muerte de ella dejó muchas suspicacias, incluso reproches hacia el príncipe Carlos y su actuar durante el matrimonio que mantuvo con ella, pero también fue criticada la reina Isabel que acaba de fallecer, porque ella mantuvo la muerte de la princesa Diana una actitud muy fría para muchos. es correcto, pero ella al final, por consejo del primer ministro entonces, Tony Blair,
terminó dando un mensaje a la nación y reconociendo las virtudes de Diana. Ujú. Entonces un poco le hizo recuperar cierta simpatía. Pero con el paso de los años también, y después de que la gente se fue olvidando un poquito todo este problema entre Carlos y Diana, ella siguió ganándose la admiración de los británicos por sus posturas en diferentes crisis. Una mujer que prácticamente estaba haciendo el conteo. Ella conoció o se reunió con 13 presidentes de los Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos es una democracia, obviamente los presidentes duran o 4 u 8 años, pero eso demuestra la longevidad, lo longevo que fue ella. Bueno, también demuestra que en Estados Unidos hubo 2 presidentes que no cumplieron su mandato completo, Kennedy porque fue asesinado y Nixon porque se le hizo un impeachment, se le sacó del poder, pero de todas maneras, que exista una figura política que se haya reunido con 13 presidentes de Estados Unidos, y lo doy como un ejemplo, podría hablar de los primeros ministros británicos, podría hablar de otros países, muestra que todos iban a brindarle sus respetos, a saludarla, y no necesariamente solo como un acto protocolar, sino que era una mujer con la cual se podía debatir en profundidad muchos de los temas de política exterior a nivel mundial. ¿Cuáles serían las cualidades que tenía la reina Isabel II, hoy fallecida? Las cualidades. Bueno, para empezar, ella tuvo que suceder a su padre, Jorge V, de una más o menos a temprana edad, muy, muy jovencita, y antes de asumirlo ya el padre estaba muy enfermo de cáncer, y ella, sin ser reina, desde un punto de vista oficial, comenzó a representarlo a nivel mundial, y prácticamente ella era la que daba la cara, la que aparecía en los medios en Reino Unido. Entonces ya mostró una gran madurez desde muy joven. También participó en brigadas de enfermeras y ayudantes durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, no porque era la princesa o la hija de un rey se quedó tranquila en la casa y esperar qué ocurría en ese feroz periodo de la historia. Luego, durante la Guerra Fría, se llevó mejor con algunos primeros ministros que otros, pero en términos generales, las políticas que tuvieron primeros ministros como Margaret Thatcher, como Tony Blair, de Partido Conservador, de Partido Liberal, etcétera, de Partido Laborista, perdón, ella daba su opinión en privado a estos jefes de gobierno. Y voy a dar un ejemplo más reciente. Hace un par de años, cuando Boris Johnson cerró el Parlamento antes de tiempo porque venían las vacaciones, y dio una especie de decisión de que se tomaran las vacaciones anteriormente porque quería casi pasar el Brexit por decreto, fue la reina Isabel la que intervino, la que llamó a Boris Johnson al palacio y la que le dijo que constitucionalmente él no podía hacer eso, y el Parlamento volvió a reunirse. Entonces aquí tenemos diferentes ejemplos de su liderazgo, aunque no le correspondía necesariamente tomar esas decisiones o debatir con los políticos británicos. Muy bien, ha sido bastante enriquecedora su explicación para conocer un poquito de lo que fue la reina Isabel II en todo este tiempo. 70 años de corona es bastante, ¿no? Y ha estado siempre muy activa en los temas, como usted bien lo ha señalado, políticos y sobre todo... Y recordemos, disculpa que te interrumpa, recordemos que ella celebró su jubileo este mismo año, a comienzos de año, o sea, los 70 años. Y luego también una reflexión
Yo no puedo vaticinar qué va a pasar si Carlos es el rey, pero yo considero, en mi opinión, que si Carlos abdica en favor de su hijo mayor, Guillermo o William, eh, puede hacerle un gran favor a la monarquía británica, porque William sí es bien apreciado en la opinión pública de ese país. Bueno, vamos a ver entonces cómo va sucediendo los hechos durante las horas. Hay un protocolo que van a tener que cumplir y también el funeral tiene su propio tiempo, su propio proceso y vamos a dar cuenta de eso más adelante. Yo le agradezco, Ariel Segal, por estar aquí con nosotros en Perú 21 TV. Bueno, muchas gracias, Mayra. Un abrazo. Ya estamos conectados con el internacionalista Francisco Belaúnde Matosian, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Cuéntenos qué impresión le deja o qué sensación le deja la muerte de la reina Isabel II y qué es lo que va a venir ahora, ¿no? Porque la percepción que se tiene, incluso en el propio Reino Unido, es que el príncipe Carlos no da muy buena imagen a la monarquía. Bueno, se cierra una etapa, ¿no? Son 70 años de reinado, eso es muy importante. Y efectivamente, el príncipe Carlos no tiene pues la popularidad que había tenido la reina, ¿no? Sin embargo, le toca a él, le toca a él. Es verdad que algunos han pedido más bien que él abdique en favor de su hijo William, pero no parece que ese fuera un poco su idea, ¿no? Que lo que ha esperado tanto tiempo para ser rey, que supongo que probablemente no va a aceptar, no promete, salvo pues que eventualmente, digamos, la gente comienza a reclamar o su popularidad llegue a un mínimo, pero en principio no hay razón para que él no asuma el reinado después de su madre, ¿no? Bueno, si es así, entonces, ¿qué podría suceder si el príncipe Carlos, que se va a convertir en rey, porque eso parece a todas luces, no abdica? ¿Cómo va a quedar la monarquía ante los ojos de los británicos? Porque estaban muy preocupados por la situación futura. Eh, bueno, hay que ver, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar que cómo reaccionan después de unos meses. No quiere decir pues que la gente lo odie, que tengamos lo que pasa es que probablemente obviamente no tiene la popularidad de su madre, ¿no? Pero tampoco quiere decir que la gente se vaya a matar para que él abdique, ¿no? Y habrá que esperar unos meses cómo transcurre su reinado y después me imagino que él mismo sacará sus conclusiones, ¿no? Muy bien, ahora vamos a analizar los momentos importantes de la reina Isabel II. A su apreciación, ¿cuáles fueron los más resaltantes en estos 70 años de corona? Bueno, han habido momentos muy importantes, como por ejemplo la Guerra de las Malvinas, un momento muy importante para Inglaterra. Después otra guerra que fue un fracaso ahí sí para Inglaterra, que fue la Guerra de Suez en 1956, cuando los británicos y los franceses intentaron recuperar el canal de Suez, que había sido nacionalizado por el presidente egipcio. Son dos momentos también muy importantes. Eh, en los años 60 hubo un tema con la moneda británica que estaba digamos, ellos están muy orgullosos de la libra esterlina y la crisis económica en Inglaterra era tan fuerte que la libra en ese momento se cayó y eso también fue un momento de orgullo, se hirió el orgullo de los británicos, ¿no? Por la caída de su moneda, ¿no? Y es uno de los momentos efectivamente más importantes. Hay otros, por supuesto, de dentro de la vida de Isabel II, ¿no? Y ella siempre fue así, siempre fue activista, siempre mantuvo ese liderazgo, porque ella asumió, digamos, un activismo de muy jovencita. Bueno, hay que ver que la reina de Inglaterra, el rey de Inglaterra o la reina, no tienen poder, no tienen poder. Entonces, ellos son básicamente figuras, simbólicas, digamos, protocolares que representan la unidad de la nación, ¿no? Pero no es que tenga poder. Entonces, pero sí, bueno, puede tener algunos gestos, viajes que alimentan su popularidad, ¿no?
que digamos, si han habido momentos efectivamente donde la gente la ha aplaudido por circunstancias, por ejemplo, relacionadas con el viajes al Commonwealth, que es este grupo de países que forman parte de una comunidad con el Reino Unido, y así otro tipo de situaciones. Donde fue más bien un poco criticada fue cuando murió la princesa Diana, porque se demoró un poco, digamos, en salir a la calle, declarar y expresar su pesar, ¿no? O sea, ahí sí tuvo un momento complicado, donde su popularidad llegó al 50%, que puede ser una buena popularidad, pero no para los estándares de lo que ella estaba acostumbrada, ¿no? Claro. Y digamos, ya enfocándonos en el príncipe Carlos, usted nos decía al inicio de la entrevista que hay que esperar todavía unos meses para ver cómo se desempeña y cómo se va ganando el cariño o va retomando el cariño de la gente de los británicos. Pero también se critica en el caso de él que es una persona ya anciana, tiene 70 años, que no le daría mucha frescura a la monarquía. Quien sí le podría dar esa frescura sería su hijo, que tiene 40 años. ¿Cómo lo ve por ese lado? Bueno, sin duda, pero como digo, depende de él, ¿no? Es una decisión absolutamente personal. ¿Y cómo Entonces, es el protocolo? habrá que esperar, pues, habrá que esperar, pero no se le puede forzar tampoco a renunciar, ¿no? A abdicar. Ujú. ¿Y cómo es el protocolo? ¿Qué se hace en estos casos? Porque incluso le han puesto un nombre especial para esta sucesión. No, lo que hay es esta famosa operación del puente, ¿no? Del puente de Londres. El protocolo de ahora es, como dije, ¿no? Él va a asumir, y uno de los primeros actos es que va a tener una reunión con la primera ministra, ¿no? Con la nueva primera ministra, que se había reunido con su madre hace unos días, pues ahora se va a reunir con el nuevo rey, ¿no? Esos son los primeros actos que va a tener el rey ya como en esa función. Muy bien. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede en las próximas horas, en los próximos días, cómo se va comportando también el nuevo rey. Y vamos a ver, porque finalmente quien van a opinar sobre ese tema son los propios británicos y se van a sentir conformes o inconformes con los gestos que pueda tener el príncipe Carlos, que ya está a puertas de asumir el reinado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada, encantado. Un abrazo.